porque todos los días cuando uno se sienta a mirar, no a planear, porque está planeado a mirar lo que tiene de trabajo, eso, y cómo evalúa esta parte, ¿cierto? ¿Cómo no volvió uno queda en un esquema, en una atomización pues, del proceso? ¿Cómo se sale y cómo logra que los muchachos sientan que aprendieron y que pudieron mostrar lo que aprendieron sin sentir la presión de evaluación? Yo hace poquito, el semestre pasado, estuve viendo el curso de evaluación de los aprendizajes. Entonces, es sobre todo como por cambiar esa concepción que hemos tenido de que evaluación es simplemente calificar. Entonces es como también mirar como otras formas no de medir, sino como de lograr ver si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos sin necesidad de caer siempre en la calificación. Me parece interesante la cuestión que tiene que ver con la elección, porque entonces siempre hablamos de que la escuela quiere formar ciudadanos, es el ideal, ciudadanos críticos, chicos con una mentalidad muy abierta, que sean capaces de distinguir entre muchas cosas, para que no hablemos pues como de bueno y malo, sino entre una múltiple variedad, entre una multiplicidad de cosas que escriban de manera, digamos, correcta, o lo que la sociedad pues pregona que es lo correcto, y sin embargo la escuela lo que hace es efectivamente impedir que el chico aprenda a hacer esas elecciones, porque la elección o las directrices sobre la elección las hace ser el adulto. ¿Qué consigo yo como evaluación y en literatura particularmente? Pues en el área del lenguaje, ¿qué concepción tengo de la literatura, el trabajo con el lenguaje, el uso del aula? Ese tipo de concepciones van a determinar la calidad del proceso de evaluación que haga. De hecho, va a determinar si el tipo de evaluación que haga se puede considerar un proceso o no. Entonces, cuando la profesora habla acerca de ese problema que hay con los padres de familia y las expectativas, digamos, que tienen de lo que es una evaluación, ahí uno podría plantear también los problemas de tipo cultural que entran a ser parte de la discusión acerca de qué es evaluar, cómo se evalúa, quién se evalúa. Entonces, es un problema que tiene que ver con lo cultural también, que no solamente es un problema de enfoques teóricos, ¿cierto? Como lo plantea en el lineamiento, aunque también es eso, la evaluación, sino un asunto que involucra algo más amplio que es la cultura, las expectativas, las experiencias individuales, la concepción en todo caso del maestro y de las personas que participan en ese proceso. Finalmente, ¿cuáles son los roles del maestro y del estudiante en la definición de sus prácticas evaluativas? Porque a veces utilizamos muchos discursos donde hablamos que la evaluación consiste en un proceso participativo, en un proceso democrático, pero finalmente es el maestro que tiene la última palabra en muchas de esas prácticas. Pensar entonces finalmente quiénes son los que participan en la evaluación, quién define qué evaluar, quién define qué es válido y qué no. Yo creo que también sería interesante pensarlo en esa clave. Y lo que decía Juan, pues también hay cierto nivel subjetivo de la evaluación, por supuesto, en toda práctica humana no podemos desentendernos de ese carácter, pero lo que dices es muy valioso, es decir, el maestro tiene como una concepción de lo que es dibujo, de lo que es imaginación, e invalida el trabajo que hace el estudiante, pero es la manera que él tiene de representar eso que se imagina, que en este caso es el poema. Entonces también es interesante como preguntar qué tanto, digamos, influye lo que es la subjetividad del maestro, una subjetividad muchas veces caprichosa, ¿cierto? Evaluar el lenguaje no solamente es evaluar en términos de un saber disciplinar. Evaluar el lenguaje también tiene que ver con el uso de la palabra y cómo la palabra en este caso puede potenciar o puede tener otras posibilidades creativas de la persona. Y como en este caso el maestro insta a Watts para que mire desde otra perspectiva qué es lo que viene haciendo. Eso configura un universo muy distinto. La palabra es una generadora de posibilidades, o en otros casos puede ser todo lo contrario. Puede al otro desanimarlo, puede al otro inhibirlo, puede al otro exigir o ponerlo sin visibilizarlo, y que eso es bien particular. En el trabajo que yo hice de la maestría, yo estoy trabajando justamente sobre evaluación y política. Y en una línea de sentido que yo planteaba pues, con mis compañeros a la hora de escribir el texto, abordamos el asunto de
la invisibilización de la invisibilización del otro como invisibilización de mi propia incapacidad, algo asociado como, o sea, yo en el otro le conozco lo que no, le hago una crítica, le hago un regaño, digo que no sirve, que no sabe, es justamente, pero yo, porque hay una cosa que es carente en mí, que tiene que ver con aquello que también en mí es ausente, entonces no solamente, pues es entender como una corresponsabilidad a la hora de pensar, de cómo la palabra es la posibilidad para la creación, o en otra perspectiva la posibilidad para la mejoración. Y creo que es un elemento que tiene que revisarse en los documentos curriculares, porque en un elemento está muy puesto, claro, hay una mirada que tiene que ver con asuntos procesuales, que tiene que ver con posibilidades valorativas, pero que hay una complejidad y que tiene que ver con que la evaluación está puesta meramente en lo disciplinario. Pensaba pues, en ese asunto cultural, pues, como en ese orden, en las acepciones que hay de evaluación. Una tiene que ver con el asunto que evaluar es valorar, pero a su vez valorar tiene como una cantidad de connotaciones. Podemos valorar como sopesar algo, un fenómeno, juzgarlo también podría ser valorarlo, pero en el texto creo que se apunta a un sentido de esa valoración que tiene mucho que ver con esta evaluación como formación, pues de dar valor a algo, ¿cierto? Que ese valor no es solo negativo, dar valor quiere encontrar como lo positivo que hay, lo que se puede en algún momento cualificar, potenciar, en fin. Evaluar como valorar y valorar como dar valor a algo. Entonces aquí lo que se plantea es una aproximación a lo que es la evaluación formativa como ejercicio político en un escenario de reconfiguración. Aquí hay dos énfasis en lo que tiene que ver con la evaluación como asunto formativo y a su vez como ejercicio político. Esto en aras también de instaurar una reflexión que considero pertinente que se debe incluir en el ámbito de la evaluación en lenguaje en Colombia. Por lo que estábamos planteando ahora, yo creo que el hecho de uno poder acercarse a la política, alineamientos y estándares, a su vez al decreto que reglamenta ahora la evaluación y a otros decretos que han antecedido toda la historia de la evaluación como el 230, como el 1860, como la 343, permite entender una comprensión de lo que es la evaluación, inclusive hacer comparaciones. Si uno mira por ejemplo el decreto 1860 del 94, ve que hay una postura muy pedagógica distinta a la que aparece en el 230 del 2001. Y que eso inclusive es distinto de lo que aparece ahora en el decreto 1290 del 2009. Entonces creo que está pendiente en la agenda de Colombia, en la agenda educativa y académica de Colombia, la inclusión de una reflexión frente a lo que tiene que ver con ese asunto formativo de la evaluación, y que ese asunto de lo formativo pasa por la palabra, inevitablemente pues pasa por allí, en los modos también de hablar, en los modos de usar la palabra y de entenderlo, eso que Leandro planteaba ahora de las concepciones y de los sujetos. Aquí lo que plantea la primera parte del ejercicio en concordancia con el decreto 1290 es entender en qué ámbito se configura la evaluación en Colombia. Y en Colombia plantean dos ámbitos para hablar de evaluación. Esto es importante a la hora de entender que nuestra discusión no es una discusión puesta en el aire o azarosa, sino que tiene coherencia con unas discusiones de orden nacional e internacional. Aparecen los ámbitos nacionales, el ámbito internacional, nacional e institucional como asuntos importantes y determinantes a la hora de entender la evaluación. Lastimosamente en el ámbito internacional la evaluación ha quedado reducida a pruebas estandarizadas, como son las pruebas PISA, como son las pruebas TIMSS y como es el caso de las pruebas CERCE para América Latina. Digo lastimosamente porque se han quedado sin ejercicios masivos de evaluación. Sin embargo, en Colombia, que es un asunto muy importante, Fabio Jurado hizo un estudio en el 2008, un estudio de 5 países de América Latina identificando sistemas de evaluación. Y Colombia, a diferencia de otros países, cuenta con un sistema de evaluación avalado por la política. Cuenta con él. El asunto es que el sistema dista mucho de las prácticas, o sea, hay distancia entre sistema y prácticas. Pero Colombia cuenta con un sistema que desde hace muchos años, y de verdad hacemos referencia a resoluciones y decretos que vienen consolidándose hace mucho tiempo hablando de la evaluación. O sea, en Colombia hay una preocupación por la evaluación. El asunto es que la mirada pedagógica, por ejemplo, del 1860, no llega a las prácticas reales que el Ministerio y que el ICFES orienta en términos de evaluación. Ahora, esto nos obliga a pensar dos perspectivas, que la perspectiva externa y la perspectiva interna de la evaluación.
Entonces hablamos de la perspectiva externa en unas incidencias de otros sistemas, de otros sujetos, de otras instituciones sobre la red de la escuela, y hablamos en la mirada interna lo que tiene que ver con las prácticas de la escuela y prácticamente, específicamente con las prácticas pedagógicas que en el aula llevan a cabo maestros y estudiantes. Bueno, aquí planteamos entonces, volviendo al decreto 1290, cuáles son los propósitos de la evaluación en Colombia. Y miren qué interesantes, plantean 4 grandes aspectos: identificar características personales, ritmos y estilos de aprendizaje. Que uno diría, eso tiene que ver con la noción que planteaba ahorita en la última de las que hablaba Leandro, de valoración. Pues un asunto de reconocimiento, la valoración como reconocimiento. Y otra línea que plantean acá que tiene que ver con proporcionar información. Entonces dice, ¿para qué la información? Para el desarrollo integral del estudiante y para implementar estrategias pedagógicas. Eso dice, pues hablando de política en Colombia. O sea, estoy situado en el ámbito de la política acá. Para determinar la promoción, quién pasa o no pasa. Y en última instancia para ajustar e implementar planes de mejoramiento. Y es un asunto que trae ya el decreto 1290 como una derivación de los procesos de evaluación. La elaboración de planes de mejoramiento en el no cumplimiento de ciertas, en el no alcance de ciertas competencias, para ponerlo en el contexto como lo llama la política pública. Ahora, esto yo creo que lo hemos mirado también en el grupo de investigación en muchos momentos en términos de qué implica pensar esto anterior y lo que estamos hablando, y es, bueno, uno puede asumir la posición de hacer eso tal cual, de sumar la evaluación para determinar la promoción, ¿cierto? Quién pierde, quién se queda, quién sigue, quién no sigue. La puedo asumir para ajustar e implementar planes de mejoramiento, pero aquí la propuesta tiene que ver más en clave de lo que yo creo que esto entregaría, empezar a construir propuestas de autoevaluación fundamentadas en la participación. En este contexto, pensar eso, lo que estábamos diciendo de una evaluación fundamentada en la participación, nos exige por un lado lo que está planteado arriba, llevar a cabo unas discusiones entre su carácter epistemológico, social, histórico y educativo, fundamental. Y en segunda instancia, cuál es su aporte a los procesos de transformación educativa. Eso es fundamental, pues llevar a cabo esas discusiones. Entenderse la evaluación es el escenario para pensar la transformación educativa y el mejoramiento. O es otro lugar donde tendríamos que pararnos para pensar la transformación. Y a su vez, esto que está acá planteándose, que tiene que ver con objetos de enseñanza, con criterios de evaluación, con la revisión de métodos, prácticas, estrategias, cuerpos conceptuales, con el desarrollo de prácticas que permiten la interlocución y con el asunto de pensarla como formativo o un ejercicio formativo, y ahí es donde aparece lo que estábamos diciendo ahorita al inicio del énfasis de esta presentación, que tiene que ver con ese interés formativo. Entonces, esto trae complejidades, pues esto puede ser un escenario de escuela, trae complejidades, pero creo que no debe ser la razón para no pensarla como una posibilidad para transformar las prácticas. Yo cierro con ese texto de Melich cuando habla justamente de ese lugar del encuentro intersubjetivo. Melich plantea que el otro me sobrepasa, me construye y yo hago lo propio con él. El otro, como corporeidad, como subjetividad, me obligará de pronto al control en la medida en que habitamos un mundo de la vida que ha fabricado normas de convivencia social, política, jurídica. El encuentro ético, no obstante, todavía no se ha dado necesariamente, pero ya tiene la base antropológica para que tenga lugar. Esto es clave de entender la evaluación como un encuentro. Si entendemos como encuentro, aparece el asunto de lo político, pues porque aparecen relaciones de poder y de saber que determinan esas prácticas evaluativas. Dice primero en su capítulo 5, los lineamientos curriculares, aunque proponen una idea que puede considerarse avanzada al concebir la evaluación de procesos, se habla allí de una evaluación por procesos y su relación con la investigación, se habla también de la evaluación como investigación. Eso correspondería a enfoques, digamos, teóricos de la evaluación. Entonces podríamos considerar esas propuestas de avanzadas. Aunque son unas propuestas de avanzada, dejan de lado la función que las concepciones, de eso es lo que hemos hablado en la primera parte y que hemos tratado de precisar acá, no solamente los enfoques teóricos y la experiencia que las configura cumplen como condiciones de posibilidad para que esa idea de evaluación opere realmente. Entonces, se habla de una evaluación por procesos, pero ¿qué se necesita para que una evaluación por procesos sea posible?